Praise the Lord, church. Gloria a Dios, pueblo de Dios. What a blessing to be together in God's house. Amen. Qué bendición estar aquí reunidos en la casa del Señor. And what a blessing it is to have a full house this morning. Y es una with gran God's bendición people. que esté aquí todo el pueblo de Dios reunido. I know why it's full today. Yo sé por qué está llena la iglesia hoy. Because there's good air conditioning in here. Porque está funcionando el aire acondicionado. And it's hot outside today. Está muy caliente allá afuera. Oh, praise God. Gloria a Dios. No, we're here because God is working. Estamos aquí porque Dios está obrando. The Lord is moving. El poder de Dios se está moviendo. Amen. Amén. How many would say that the Lord is moving in this place? ¿Cuántos dirían que el Señor se está manifestando en este lugar? Is he moving in your life? ¿Se está moviendo en su vida? Are you open to the way God moves in your life? ¿Está usted dispuesto a recibir lo que Dios tiene para usted? Are you expecting God to move in your life? ¿Está esperando que Dios se mueva en su vida? Or are you going through the motions? ¿O nomás son emociones? Are you sitting back and waiting? ¿Nomás está sentado a la expectativa? My prayer is that we all are here Mi oración es de que en lo que estamos reunidos acá, expecting for God to do something you've never seen before, esperando que Dios obre de una manera como no lo ha hecho antes, to demonstrate his power in a way you've never expected before, para demostrar su poder de una manera que usted no lo ha experimentado anteriormente, to be open to God, to the way God will move in ways you've never anticipated. y que abra su corazón para la manera que Dios quiere obrar en su vida de una manera que no usted había anticipado anteriormente. Because that's the kind of God we serve. Porque esa es la clase de Dios que servimos. He doesn't want me and you to get comfortable, No quiere que usted y yo estemos cómodos, okay with how things are. que estemos nomás allí esperando que todo está bien. He's a God of miracles. Es el Dios de milagros. He makes the impossible possible. Él hace lo imposible posible. He changes our situation. Él cambia nuestras situaciones. He opens doors of opportunity. Abre puertas de oportunidades. He heals. Sana. He blesses. Bendice. He calls. Nos llama. And he equips Y nos equipa. his people Su gente. for service in his kingdom, Para servir en su reino. so that the name of Jesus Para que el nombre de Jesús is glorified sea glorificado to the ends of the earth. a los confines de la tierra. Now, if we believe that, Y si creemos eso, then I want to remind you of something, church, quiero recordarles de algo. that the way God carries out the works of his kingdom De la manera que Dios obra en su reino is through his people. es a través de su pueblo. Now, he's God. He's the creator of the world. Él es Dios, Él es el creador de todo. He could do it on his own if he wanted to. Él lo puede hacer solo si Él quisiera. But how beautiful is it that he invites us Pero qué bendición es que Él nos invita to be part of his work, a que seamos parte de su obra, to be his hands and feet para que sometimes. podamos ser a veces sus pies y sus manos. The Bible says that he made us all in his image. La palabra nos dice de que Él nos hizo a su imagen. In other words, he is calling us to be partners with him. Entonces nos está llamando a ser compañeros de Él. So if God is redeeming the world, Entonces mientras Dios redime al mundo, he's calling us to be part of redeeming the world. entonces nos está llamando a que seamos parte para que el mundo sea redimido. If God is a healer, Si Dios es el Dios de sanación then he's calling us to be part of the healing y process. quiere que seamos también parte de ese proceso de sanación. The Lord has a calling on every single one of our lives. El Señor tiene un llamado en cada uno de nosotros aquí presente. You don't have to be a certain age to have a calling from No God. tiene que ser de cierta edad. You don't have to be a church member for a certain number of years to receive a calling No from tiene que God. ser miembro de la iglesia por cierto, digamos por décadas o por muchos años. You don't have to have a seminary or a Bible college degree to be part of the calling of God. No tiene que tener licenciatura universitaria para que Dios le llame You para just have to servirle. be available to him. Nomás tiene que estar dispuesto a servirle. Here I am, Lord, use me. Aquí estoy, Señor, úsame a mí. Here's where you've placed me, use me. Es aquí cuando tú me equipas para que me uses. Here's what you've given me in my life, use me. Es lo que me has dado para servirte. Heme aquí. Here are the gifts and talents that you've given me, use me. Aquí están los dones y talentos que tengo. Úsame a mí. God has a calling on every single one of our lives.
Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. A calling isn't just for pastors. El llamado no solamente es para ser pastores, It's not just for those who are in leadership positions. no solo para los que tienen posiciones de liderazgo en la iglesia. The Lord has called his people, El Señor ha llamado a su pueblo, every single one. cada uno de ellos. Hey, I'll tell you something. Even our babies, God has a calling on their life. Aún a los babies ha llamado Dios a algo también. Man, we see God working through our kids sometimes more than he works through us. A veces vemos que Dios obra más por los niños que por nosotros adultos, Because they're learning how to serve Jesus. porque ellos están aprendiendo cómo servir al Señor. And sometimes it's through their ministry that we get to see how God is at work. Y a veces a través de su ministerio de los niños es como vemos cómo obra Dios en nuestras vidas también. So this morning, we're going to be talking about the theme of send me. Esta mañana el tema será envíame a mí, Send me. envíame a mí. This is the theme that we have been following. Ese es el tema que he seguido. And specifically, as we reflect on this theme, Y específicamente cuando reflejamos en este tema, we want to look at a very important Bible passage quiero que veamos un pasaje bíblico muy importante that explains the moment Jesus que explica el momento cuando Jesús received his calling. recibe su llamado. Are you excited about that this morning? ¿Está contento por You eso? know, we've talked about, we know the stories of how Moses received his calling, Hemos hablado cómo Moisés recibe su llamado or how Gideon received his calling. o cómo Gideón recibe su llamado. We've even talked recently about when King David was chosen Y también to be king. hemos hablado como cuando el rey David fue escogido. But today we get to talk about when Jesus received his calling. Pero ahora vamos a hablar como cuando Jesús recibió su llamado. And the passage we're going to reflect on is Luke chapter 4, Vamos starting a ver- in verse 14. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, comenzando por el versículo 14. Luke 4, starting in verse 14. Capítulo 4 de Lucas, comenzando en el versículo 14. The word of God says, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread throughout the whole countryside. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. So let's pause there in this first verse. Hagamos una pausa en este primer versículo. For studying scripture, we can begin to discuss what this verse is telling us. Mientras escudriñamos las escrituras podemos ver qué es lo que nos enseña este versículo. Jesus returned to Galilee. That means he spent a lot of time in Galilee. Cuando dice que regresó Jesús a Galilea es porque él pasaba mucho tiempo en Galilea. In fact, the region of Galilee is essentially the neighborhood of where Jesus grew up. Es más, la región de Galilea es, digamos, la región donde Jesús fue donde él creció. The specific city he grew up in was called Nazareth. Específicamente la ciudad donde él se fue criado y nació fue en Nazaret. But Nazareth was in the region of Galilee. Pero Nazaret estaba en la región de Galilea. So just to make sure we understand this, Y para que entendamos qué significa esto, we're in the city of Carson right now. estamos en la ciudad de Carson. And so Carson would be kind of like Nazareth, Entonces, digámoslo así, que Carson sería como una especie de Nazaret. and Galilee would be like Los Angeles area. Y digamos que Galilea sería como el condado de Los Ángeles. So Jesus had returned to the area where he had grown up. Entonces vemos que Jesús regresó a la región donde él había sido creado. And the scripture tells us that he returned in the power of the Spirit. Y las escrituras nos enseñan que regresó en el poder del Espíritu Santo. Come on, can somebody say, in the power of the Spirit? Diga alguien, en el poder del Espíritu Santo. I want you for a second just to imagine what it must have been like for Jesus to return in the power of the Spirit. Quiero que por un momento imagine usted cómo fue de que él regresó en el poder del Espíritu Santo. What did that mean for Jesus to return to Galilee in the power of the Spirit? ¿Qué significaba eso para Jesús que él regresase en el poder del Espíritu Santo? Well, the first thing that it would mean is this. Lo primero que significa sería esto. He returned different than he was when he left.
regresó una persona diferente de que cuando se fue. Because the gospel writer Luke tells us here that he returned in the power of the Spirit, which means maybe when he left, he didn't leave in the power of the Spirit yet. Entonces vemos que aquí Lucas en la escritura nos enseña de que cuando él se fue, quizás no tenía el poder, pero cuando regresó estaba ya ungido del Espíritu Santo. I imagine that Jesus returning in the power of the Spirit meant a few things like this. Y yo me imagino que cuando él regresa con la unción y el poder del Espíritu Santo, significa lo siguiente. He probably looked a little different. Quizás se miraba diferente. His eyes, his face might have been a little different than it was before he left. Quizás sus ojos, la manera como se miraba su rostro, Maybe the way he spoke was different than he used to speak before. la manera que él se expresaba quizás era diferente que antes que él se fuese. Maybe his vision and his purpose for life was a little different than it was before. A lo mejor su visión y su propósito en la vida era diferente que cuando se fue y después regresó. So, as good students of God's word, Y como somos nosotros aquellos que escudriñamos las Escrituras, we also have to ask ourselves the question: if Jesus returned to Galilee, where is he returning from? y tenemos también que preguntarnos si él se fue, ¿de dónde regresó cuando él regresó a Galilea? The story that precedes, that comes right before this passage, is a very powerful story. Cuando leemos el pasaje bíblico, antes que él regresase, tiene mucho poder esa historia. Let's see if we have any Bible scholars in the room. What was the story that happened right before this one? ¿Qué pasó antes? Aquellos que escudriñan las Escrituras. Anybody? The temptations Estaba en el desierto, in the wilderness, in the desert. en el desierto. For Fue how many tentado. days was Jesus in ¿Por the cuántos wilderness? días? 40 days, 40 nights. What was he doing in the ¿Qué wilderness? estaba haciendo allá en el desierto? Fasting. He was tempted. Fue tentado, estaba ayunando, orando. The number 40 in the Bible El número 40 en la Biblia is a number that signifies a season of testing. es un número que significa es una estación o digamos un periodo de que lo prueba Dios a uno. Usually it means going through something very difficult. Normalmente significa cuando usted está pasando algo muy dificultoso. Isn't it interesting that the story before Jesus accepts his calling, Vemos que cuando antes que Jesús acepte su llamado, he is tested in a way that he was never tested before. él ha sido probado de una manera que no ha sido probado antes. You see, if you are going through something right now, Si usted está pasando alguna situación hoy mismo, you're going through sickness right now. si está pasando por alguna enfermedad, Maybe you lost your job right now. a lo mejor perdió su trabajo, Maybe your family is going through a difficult time right now. a lo mejor en su familia están pasando una situación muy dificultosa. Maybe you lost a loved one right now. Quizás usted ha perdido un ser querido And as much as it's natural for us y por más de que sea algo natural para nosotros, in situations like that hay situaciones tal como esas, to ask the question, why, God? de hacer la pregunta, ¿por qué Dios lo has permitido? Why do I have to go through ¿Por qué this? tengo que pasar por esto? Why do I continue to experience challenges ¿Por qué siempre tengo que ser retado en la vida? and tests? Y hay pruebas. Why do I have to go through this? ¿Por qué tengo que pasar por esto? It's because when we go through those moments, Porque cuando pasamos por estas the circunstancias, Lord is refining who we are as people. el Señor nos está refinando como personas. And He may just be refining our calling. Y a lo mejor hasta nuestro llamado también. So before we ask God to take it away, Entonces, antes de que le pidamos a Dios que nos quite esa carga, I know we don't want to go through pain. a veces no queremos pasar dolor. Nobody likes suffering. Nadie quiere sufrir por nada. None of us love when something bad and unexpected happens. A nadie le gusta
que le pase que de repente le pase algo adverso en su persona o en su familia, But in those moments in our lives, pero son en esos momentos de nuestras vidas we're reminded of our own limitations. que somos recordados de nuestras propias limitaciones We're reminded of how much power we do not have. y nos recuerda también que tanto poder no tenemos. It humbles us in the process. Eso nos humilla en el proceso. And the only thing we can do in those moments Y la única cosa que podemos hacer en esos momentos is turn to our Heavenly Father es volvernos a Dios and we tell Him, y decirle, Lord, Señor, I need you to get me through this. necesito que me lleves a través de esta situación. I can't do it on my own. No lo puedo hacer yo solo. I don't have the strength. No tengo la fuerza. I don't have the wisdom. No tengo la sabiduría. I don't even feel like doing it. Y la verdad no siento por hacer nada. But regardless of what I feel like, Pero no importa cómo yo me sienta, I will trust you. voy a confiar en ti. I will run to you. Voy a correr hacia ti. I will kneel down and reach out to you. Me voy a postrar hacia ti y pedirte que me ayudes. And Lord, I need you to do a miracle right now. Y necesito que hagas un milagro en mi vida hoy mismo. You've done it before. Lo has hecho antes. You could do it again. Lo puedes hacer ahora. I need your help. Necesito tu ayuda, Señor. Did you know that that's one of our Heavenly Father's favorite things to hear us say to Him? ¿Sabía usted que esa es una de las cosas favoritas que quiere Dios que nosotros le digamos a Él? Because our pride usually gets in the way. Porque a veces nuestro altivez se interfiere. We might be going through something really heavy, Quizás estamos pasando por una prueba muy fuerte and our pride causes us to say, y entonces nuestro orgullo nos lleva a decir, I got this. ya, yo lo puedo hacer. I'll be okay. Voy a estar bien. Well, then the Heavenly Father says, okay, cool, you'll be okay Y then. dice nuestro Padre Celestial, está bien, que te vaya bien. But when we say, Lord, Pero cuando decimos, Señor, I need you right now, te necesito ahora. then He goes, okay, now we're talking. Entonces dice, bueno, entonces podemos tener una conversación. Because now you're ready to expect Him to move in a way that only He can do. Porque ahora vas a ver cómo se va a manifestar el poder de Dios en su vida de la única manera que Él puede hacerlo. So Jesus was just in the wilderness. Entonces cuando Jesús estaba en el desierto, He was fasting and alone, estaba ayunando y solo, separated from anything that could give him physical strength. separado de cualquier cosa que podría darle fortaleza física. And the enemy came to him during that time. Y en esos momentos fue cuando llegó el enemigo, The enemy came to him when he was weak and tired and alone. cuando Jesús estaba solo, estaba débil y estaba muy cansado. Church, let me remind you that when you are going through something and you feel lonely, tired, and weak, Cuando usted está pasando por algo y se siente de esa misma manera, be careful. tenga cuidado, Be careful. tenga cuidado, Be careful. tenga cuidado, Because the enemy will come porque va a venir el enemigo and the enemy will tempt you. y el enemigo lo va a tentar. Hey, if you try a little bit of this, you're not going to feel as weak. Hey, si prueba un poquito de esto, no se va a sentir tan débil. If you go over here, you're not going to feel as alone. Si se va a este lugar, no se va a sentir muy solo. All you got to do is just try a little bit of this. Nomás lo único que tiene que hacer es probar un poquito de esto. Whether it's a drug or an alcohol or a relationship that you shouldn't be in, Puede ser droga o alcohol o alguna relación de la cual usted no debe estar. the enemy will come right at that moment El enemigo va a venir en ese preciso momento to bring a temptation, para traer esa tentación, to get us to try reaching for something para hacernos tratar de alcanzar algo que no debemos, that ultimately will not satisfy. que de por último no va a satisfacer. So the enemy came to Jesus, the Satan came to Jesus, Entonces vemos que aquí Satanás viene a tentar al Señor Jesús and he gives him 3 temptations in the wilderness. y le muestra 3 tentaciones aquí en el desierto. Does everybody remember the 3 temptations in the ¿Nos wilderness? acordamos de las tentaciones, hermanos? I'm not going to spend too much time on it, but I just want to remind us of what Jesus just came from. Nomás quiero recordarles lo que pasó a Jesús, no vamos a hablar mucho de eso. The enemy said, take this stone and turn it into bread. Y le dice el enemigo, toma esta piedra y conviértela en pan. And Jesus denied it. Y le dijo Jesús, no, gracias. And he quoted scripture from the Old Testament. Y le dice, escrito está, And he said, man does not live on bread alone, el hombre no vive solamente del pan, but by every word that comes from the mouth of God. pero de la palabra de Dios. And then he took him
to a high place to oversee the whole world. And he says, look at all the kingdoms of the world. Y lo lleva a una cima muy alta y le muestra a todo el mundo. Mira todo el mundo aquí enfrente de ti, le dice. All you have to do is bow down to me and this will all be yours. Lo único que tienes que hacer es postrarte ante mí y todo será tuyo. And Jesus said, no, worship the Lord only and him only No, shall I solo se serve. alaba a Dios y solamente a Dios, le contesta Jesús. Then he took him to the top of the temple in front of everybody. Y lo lleva arriba del templo. Big crowds outside of the temple. Y mucha gente había allá afuera. And he said, just jump down from here and the angels will not allow you to harm Y yourself. le dice, tírate y los ángeles van a venir y no van a permitir que te lastimes. And Jesus told him, thou shalt not test the Lord your God. Y dice Jesús, no, vamos a tentar al Señor tu Dios. So Jesus rejected the temptations. Entonces Jesús rechazó las tentaciones. But Satan was essentially trying to get Jesus to go after these three things. Pero esencialmente vemos como el enemigo quería que Jesús fuera para recibir estas cosas. Self-sufficiency, Que se sienta él que él puede hacerlo solo. power, Poder and control. y control. And to all three of the temptations, En las tres tentaciones, Jesus said, le dijo Jesús, I don't need to take care of myself. no necesito yo cuidarme a mí mismo. My Father will take care of Mi me. Padre Celestial me va a cuidar. I don't need any of your kingdoms. No necesito nada de tus reinos. I already have a kingdom. Ya tengo un reino. I don't need to put on a miracle show for people. No tengo que hacer un show de milagros para la gente. My Heavenly Father does miracles every day. Mi Padre Celestial hace milagros todos los días. Jesus said, no, no, no. Le dijo Jesús, no, no, no. And it's right after that story Y vemos que después de esa historia, that Jesus returned to Galilee que Jesús regresa a Galilea in the power of the Spirit. en el poder y la unción del Espíritu Santo. In the power of the Spirit. So again, when you're going through a wilderness, Entonces vemos que cuando nosotros estamos pasando por un desierto, don't waste your time complaining about it. no pierda su tiempo quejándose de la situación, Nobody cares que a nadie le importa, because they're going through a wilderness too. porque también ellos están pasando por algo. Instead, En vez de eso, de quejarse, look to your Heavenly Father mire hacia Dios and you say, Lord, y diga, Señor, I need you right now. te necesito ahora, I need your Holy Spirit. necesito tu Espíritu Santo. Be my strength. Sé mi fortaleza, Provide for me. provee para mí, Protect me from the enemy. protégeme del enemigo. And Jesus came out of the wilderness Y entonces vemos cómo Jesús sale del desierto in the power of the Spirit. en el poder y la unción del Espíritu Santo. So really quickly, before the temptation in the wilderness, Entonces vemos antes de la tentación en el desierto, Jesus was baptized in the Jordan. Jesús fue bautizado en el río Jordán And he heard the voice of his Father. y escuchó la voz de su padre And he said, this is my son, y dijo, este es mi hijo, whom I love. a quien yo amo, In him I am well pleased. y en él yo soy complacido. So he knew who he was. Entonces él sabía quién era él And then he went through a trial. y pasó a través de unas pruebas And he came out of that y salió de la prueba strong fuerte in the Lord. en el Señor. And I want to ask you a question this morning. Entonces tengo una pregunta para nosotros hoy. I don't know everything that you're going through. Yo no sé lo que está pasando cada uno de ustedes. I know some of what some of you are going through. Yo sé algo de lo que algunos de ustedes están pasando. But what I'll say is this, no matter what you're going through, Pero le diré esto, no importa lo que está pasando, go through it in the power of the Spirit of pase God. por eso en el poder de la unción del Espíritu Santo. So Jesus returned to Galilee Entonces vemos cuando Jesús regresa a Galilea in the power of the Spirit. en el poder de la unción del Espíritu Santo. And it says news about him spread throughout the whole countryside. Y vemos que dice que se propagó todo de lo que él estaba predicando en esa región. Verse 15 it says, En el versículo 15 leemos. he was teaching in their synagogues and everyone praised him. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban.
He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura. So Jesus, not only did he go back to Galilee, but now he goes to his actual hometown. No solo regresa a Galilea, pero ahora vemos que él va de donde él es verdaderamente. And he goes to the church that he grew up in, Y va a la iglesia donde él creció, because that's what he was used to doing. porque era lo que él hacía como costumbre. But there was something different about going to church that day. Pero ese día había algo diferente en él cuando él fue a la iglesia. It wasn't just an ordinary gathering at the synagogue in Nazareth No that day. solamente fue no solamente se congregaron de una manera regular o normal. Jesus came changed. Jesús llegó cambiado. Everybody else recognized him. Todos lo reconocieron. Oh, we know him. O ya lo conocemos. That's Mary's son. Ese es el hijo de María. That's Joseph's son. Es el hijo de José. They remember him. Sí lo recordaban. Oh, yeah, he works in the carpenter shop. Oh, sí, él trabaja allá en el taller de carpintería. I heard he's really good with cabinets. Y yo creo que puede hacer cajones muy bien. And yeah, we remember him. Sí lo recordamos muy bien. And Jesus stood up, and a scroll was given to him. Y entonces él se paró y le dieron las escrituras. And the scroll was the prophet Isaiah. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. And it says, unrolling it, he found the place where it is written, starting in verse 18, it says, the Spirit of the Lord is upon me. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito, en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. This is from Isaiah 61, by the way. Del capítulo 61 de Isaías. It says, the Spirit of the Lord is upon me, El Espíritu del Señor está sobre mí, because he has anointed me por cuanto me ha ungido to proclaim good news to the poor. para anunciar buenas noticias a los pobres. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos and recovery of sight for the blind, y dar vista a los ciegos, to set the oppressed free, a poner en libertad a los oprimidos and to proclaim the year of the Lord's favor. y a pregonar el año del favor del Señor. Jesus was quoting scripture in this moment, El Señor estaba citando la escritura, word for word, verbatim. palabra por palabra, como estaba escrito. This is what it says in the prophet Isaiah. Es como dice en la escritura, en el libro de Isaías. That would have been originally written about 800 years prior to Jesus reading this in the synagogue. Eso quizá fue escrito 800 años antes de que Jesús lo mencionara. Jesus was not introducing anything new at this point. Él no estaba presentando nada nuevo. He was just reading the Bible. Nomás estaba leyendo las The escrituras. Spirit of the Lord is upon me, El Espíritu de Dios está sobre and mí he's anointed me y me ha ungido to preach the good news to the poor para traer las buenas nuevas a los pobres and sight to the blind, y para que vean los ciegos freedom to the y captives, para que sean libres los cautivos and to proclaim the year of the Lord's favor. y para proclamar el año del favor de Dios. He's just reading scripture. Él nomás estaba leyendo las escrituras. Hey, this is a good reminder for us, church. Este es un buen recordatorio para nosotros. If the Son of God Si el Hijo de Dios was a student of scripture, era el estudiante de las escrituras to keep his heart aligned with God, para mantener su corazón alineado con Dios, we need to be committed to a life of reading scripture. tenemos que comprometernos también nosotros a escudriñar las escrituras, a leer las escrituras. I mean, he could have said, oh, I'm the Son of God. I don't need to read that. Y él podría haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, no tengo que leer eso. I already read that. Yo ya lo leí eso. I already know those stories. Yo ya sé de esas historias. No, he was a student of God's word. Él era un estudiante de las escrituras. He's an example for us. Es un ejemplo para nosotros. So Jesus stood up. Entonces vemos que Jesús se para, He's in his hometown. está acá en su lugar natal. This would not have been a first for him. Esta no fue la primera vez que él hizo esto. I imagine growing up in that synagogue, he must have enjoyed reading scripture out loud in front of Me everyone. imagino que cuando él se crió en esa sinagoga, siempre iba a leer las escrituras. But something was different about this reading of scripture. Pero esta vez era algo diferente como él la leyó. You see, what was different La diferencia fue is that Jesus now knew what he was called to do. que ahora Jesús sabía a lo que
había sido llamado. He put away the sandpaper. Él puso al lado ¿cómo se dice? El papel de lija He put away the hammer. y guardó el martillo. And he stood up and read the scripture. En vez de hacer eso, se paró y leyó las escrituras. He says, sorry, guys. Lo siento mucho. Don't call me anymore for your house projects Ya no me llamen para que vaya a reparar sus casas. because I have a different life now. Ahora tengo una vida diferente. I have a calling on my life, Tengo un llamado en mi vida and I can no longer deny it. y ya no puedo negarlo. This was a turning point moment in the life of Jesus. Esto fue un lugar donde vemos una transformación de Jesús. This was a turning point moment as he stood up and he read this passage. Cuando él se levanta y lee este pasaje. He was about 30 years old at this reading, Entonces él tenía como 30 años and he knew at this point, y él estaba consciente que en este dado momento the time is now. el tiempo es hoy. No turning back. No podemos volver para atrás. I'm leaving behind what I came from, Dejo atrás de donde vengo and I'm diving head first into what God has called me y to me do. tiro al frente de lo que me ha llamado mi padre. And he declared it in his hometown. Y lo declaró de donde él, en la ciudad donde él era. Everybody knew him. Todos lo conocían, They all saw him grow up. ellos lo vieron crecer And he stood up and he read this passage. y él se para y lee esta escritura. Church, the time is now. Pueblo de Dios, el tiempo es hoy. Stop waiting. Ya deje de estar esperando. We have a lot of excuses. Estamos llenos de excusas. Oh, I just need to do this and then I'll be ready. Oh, tengo que tratar con esto y voy a estar Oh, I listo. just need to fix this area of my life and then I'll be ready. O quizás tengo que reparar este lado de mi vida y entonces voy a estar listo. The time is now to say yes to the calling of God on your life. El tiempo es ahora, pueblo de Dios, para atender al llamado de Dios. Not next year, No el próximo año, not next week, no la próxima semana, right now. hoy. God has a calling on your life. Dios tiene un llamado en cada uno de nosotros. Whatever's holding you back, Y lo que sea que lo está reteniendo, whatever you're scared of, de lo que tenga temor, whatever you think is holding you back from saying yes to the call de of lo que God, sea que lo está reteniendo para que usted no diga que sí al llamado del Señor. it's time to trust Him. Es tiempo de confiar en Él. It's time to say yes to the calling of God. Ya es tiempo de decir sí al Señor. No more excuses. No más excusas. Today is the time. Hoy es el día y el tiempo. See, the scripture says that the Spirit of the Lord was upon him, and because he was anointed. Entonces vemos que la Escritura dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él y estaba ungido. What does it mean to be anointed? ¿Qué significa estar ungido? Well, we know, our interpretation of that in modern church practice. Tenemos una interpretación de lo que quiere decir ungido hoy día en las iglesias. And this is no offense to our modern practice. Y no sin ofender a nadie, eso es lo que significa. But it's just not the same as what Jesus meant here. Pero no es lo mismo que significa cuando vemos a Jesús, cuando Él está ungido. When we think of anointing, Cuando nosotros pensamos de la unción, if you grew up in the church, si usted fue criado en la iglesia, some of you maybe didn't grow up in the church. algunos de ustedes quizás no crecieron acá en la So iglesia you really have no idea what anointing y means. quizás no tiene la menor idea de lo que significa la unción del Espíritu. But others of us have grown up in the church for a long time. Pero muchos de nosotros que quizás hemos sido cristianos por mucho tiempo o hemos crecido en la iglesia cristiana, And when I say anointed, y cuando digo ungido, you might think of a small jar of oil. usted quizás pensará que nomás es un botecito de aceite, Sometimes it's small enough to even fit in your pocket. a veces tan chico que se lo puede meter a la bolsa, Other times it's a little bit bigger than that. quizás a veces un poquito más We grande, put a little bit of oil on the tip of our finger, y entonces rocea un poquito de aceite en su dedo and then índice we might touch somebody's forehead with a bit of that oil. y quizás tocamos para ungir a una persona en su frente. Maybe in the sign of a cross, A lo mejor quizás a veces hacemos una señal de una cruz. or maybe just kind of putting the finger over the forehead. O nomás le ponemos nuestro dedo en la frente de la And persona. in some ways, that's the vision that's the image that we get of anointing. Y muchos de nosotros es la imagen que conocemos de la unción. So the difference between that kind of anointing and what Jesus was referring to, Pero la diferencia de esa unción y a lo que se refería Jesús, when you were anointed in the Bible,
Cuando eras ungido en la they Biblia, would take a big giant jar of oil entonces tomaban una botella grande and then they would just pour it right up. I'm going to pour it on your head, Paco. No. Ya me bañé. Then he can do it back to me. Permítame. But they would pour the jar of oil all over the person. Entonces tiraban así. Usted me explico. When King David was selected by Samuel and he was anointed to be the king, Cuando el rey David fue escogido para ser ungido they como rey, poured an entire vessel of oil so that he was drenched and covered from head to toe in that oil. le tiraron una base de aceite, toda su cabeza y se roció en todo su cuerpo. It was a symbol of healing. Era un símbolo de sanidad, It was a symbol of strength. de fortaleza. It was a symbol of being claimed by God. Era una manera como Dios lo estaba reclamando a usted. In fact, the word anointed one Es más, el decir el ungido de Dios is the word Mashiach in Hebrew, es la palabra Mesías en hebreo. which is what we get the word Messiah for Jesus. Es de donde se deriva la palabra Mesías. De In Jesús. English and Spanish, it's translated to Christ or Cristo, Y en inglés o en español se traduce Christ o Cristo, which means anointed one. que significa el ungido. In other words, when Jesus says that the Spirit of the Lord is upon me and I've been anointed, En pocas palabras, cuando dice Jesús, estoy ungido, we're not talking about somebody dabbing the finger on his head. no estamos hablando de que alguien le tocó su frente. What he's saying is the Holy Spirit has anointed me. Él quiere decir que el Espíritu Santo le It ha means what ungido, he's saying is I'm covered in the Holy que Spirit, está cubierto del Espíritu Santo, dripping with the Holy Spirit. que está ungido del Espíritu Santo. From my head to my toe, I am covered in the Holy Spirit. Desde su cabeza a sus pies está ungido con el Espíritu Santo. That's why he looked different when he returned to Galilee, Por eso él se miraba diferente cuando él regresa a Galilea, because the Holy Spirit covered him. porque el Espíritu Santo lo había cubrido Every aspect of his life. todo aspecto de su persona. Holy Spirit baptized his mind. El Espíritu Santo bautizó su mente, The Holy Spirit baptized his heart. su corazón, The Holy Spirit baptized his eyes and his ears. sus oídos y sus The ojos, Holy Spirit baptized his hands and his feet. sus manos y sus pies, The Holy Spirit baptized his emotions and his feelings. sus emociones, The Holy Spirit baptized him in the way that he talked and the way that he walked. sus sentimientos, cómo hablaba, cómo caminaba. When it says that he came back in the power of the Spirit, Cuando dice que él regresó con el poder del Espíritu it means Santo, that he could no longer help it. él quería, ya no podía hacer nada más por él mismo, He could no longer hold back. ya no podía retenerse, He could no longer deny ya no podía negar that he was covered que él by estaba the Holy cubierto por el Spirit's Espíritu power. Santo. You know, I think too often in our lives today, Muy frecuentemente escucho que en nuestras vidas a veces we long for a little touch of the Holy Spirit, queremos nomás un poquito but we don't want to be covered nomás un poquito de la unción del Espíritu, pero no queremos ser cubiertos, because we're nervous that if we're covered, porque tenemos un poquito de nervios. Si somos cubiertos, then we have to fully surrender everything to Him. entonces tenemos que rendirnos completamente al Señor, Everything to Him. todo a Él. Our fears, we got to surrender them to Him. Tenemos que Our someter future, we got to surrender it to Him. nuestro futuro, nuestros temores, Our past, we got to surrender it to Him. nuestro pasado, Our worries and insecurities, we got to surrender them to nuestras Him. preocupaciones y inseguridades. When we're anointed by the Spirit of God, Cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, it means everything is covered by Him. quiere decir que todo es cubrido por Él. Nothing gets to escape. Nada se escapa de Él. I can't be anointed and covered in the Holy Spirit No puedo ser ungido y cubierto del Espíritu Santo and at the same time holding back from serving Him with my y a whole la life. misma vez retenerme de servirle. Everything belongs to Him. Todo pertenece a Él. Jesus returned to Galilee Jesús in the power of regresó the a Spirit. Galilea en el poder del Espíritu And it says, Santo. the Spirit of the Lord is upon me. Y el Hallelujah. Espíritu de Dios está sobre Él And has anointed me. y me ha ungido. I want to ask you a question. Are you covered and drenched and baptized in the Holy Spirit today? Una pregunta. ¿Usted está cubierto y empapado del Espíritu Santo? And if you're not, I want to encourage you, church. Y si no lo está, quiero hoy animarle. Don't hold back.
Que ya no se retenga más. Don't wait. Ya no espere más. Don't tiptoe in your walk with God. Ya no haga, como decimos en español, pininos de caminar. God is preparing you for something in your life Dios lo está preparando para algo en su vida that will be impossible que va a ser imposible, unless you are anointed by His Spirit. al menos que usted se esté ungido por el Espíritu Santo. If you're satisfied, Si usted está satisfecho, if you're comfortable, si está cómodo, if you're okay with where God has you right si now, usted está bien a donde Dios lo tiene ahora, then don't worry about being anointed by God's Spirit. entonces no se preocupe de que Dios le vaya a You ungir can con stay el right Espíritu where Santo. you are, Se puede quedar estancado donde está and you can miss out y no va a ver la mano de Dios en su vida on what God wants to do in your life. y lo que quiere hacer en su vida. But if you want to receive His anointing, Pero si usted quiere recibir su unción, it's time to surrender to Him, tenemos que rendirnos a Él, to surrender everything to Him. rendir todo a Él. Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me." Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. You see, Jesus was never pursuing the anointing of God Vemos que Jesús nunca quería la unción de Dios, for His own pleasure and experience. nomás para su placer y experiencia. There's always a purpose for God's anointing. Siempre hay un propósito para que Dios nos unja con su Espíritu Santo. It says that the Spirit of the Lord has anointed me El Espíritu de Dios me ha ungido a mí, dice Jesús, to proclaim. para proclamar. The anointing doesn't come without the proclamation. Entonces la unción no viene antes de la proclamación, They come together. vienen adjuntamente. The Spirit of the Lord was covering Jesus El Espíritu de Dios estaba cubriendo a Jesús to prepare Him para prepararlo for the purpose of His life, para el propósito de su vida, which was to proclaim que era para proclamar the good las news buenas nuevas to the poor, al pobre, sight to the blind, para darle vida al ciego, freedom for the captives. para dar libertad a los cautivos. Hallelujah. Aleluya, It was good news. eran buenas nuevas. Oh, there were some people that were getting ready to be blessed by Jesus' Había life. gente que estaba lista para ser bendecida. You know, some people today in the church, Hay gente hoy día en la iglesia. not this church, No, aquí no en nuestra we're iglesia. not perfect, No somos perfectos. but this is more of a normal church than But- most other churches. Pero esta iglesia es un poquito normal más que otras iglesias. We like to be normal people. Nos gusta ser gente normal acá en We don't act like we're not people. No actuamos como que si no somos gente. You know, some people, they have like church language, Hay gente que tiene un lenguaje de and iglesia the rest of the world can't understand what they say que el resto del mundo no entiende lo que dice because they forgot they're human. porque se les olvida que son humanos. We're just normal over here, Aquí somos normales acá, but we serve an amazing supernatural God. pero servimos un Dios sobrenatural. But when we think of what Jesus was called to do, Pero cuando vemos a lo que Jesús fue llamado, some people go, "Oh, you know what, Pastor Koba? mucha gente dice, ¿sabes qué, Pastor Coba? When Jesus read Isaiah Cuando Jesús leyó a Isaías and he says, proclaim the good news to the poor y dice que proclamen las buenas nuevas al pobre and return sight to the blind y que le regrese la vista al ciego and freedom for the prisoners." y la libertad a los cautivos. You know, he only meant that spiritually. Eso nomás significaba de una manera espiritual. He meant that the spiritually poor Nomás significaba el que estaba espiritualmente pobre, and the spiritually blind el que estaba espiritualmente cegado and the spiritual captives. y el que estaba cautivamente, espiritualmente cautivo. But what I would say to those individuals who think that, Pero yo le diría a esos individuos que piensan de esa manera, why then does Jesus leave this story in Luke 4 ¿por qué entonces Jesús, vemos que en esta historia, en el capítulo 4 de Lucas, and the subsequent chapters in the gospel narrative, y en los siguientes capítulos de los evangelios, Jesus gives sight to the blind que Jesús le da vista a los ciegos and he heals the sick y sana a los enfermos and he visits those who were forgotten about? y visita a aquellos que han sido olvidados? You see, when Jesus talks about the good news for the poor, Veamos que cuando Jesús habla de las buenas nuevas al pobre, he means it in both ways. eso significa en ambas cosas. The materially poor El que es pobre materialmente and the spiritually y poor. espiritualmente. Jesus came to bring good news to them.
Jesús vino a darle buenas nuevas a ambos And he did that time and time again. y lo hizo una y otra vez It says to proclaim the year of the Lord's favor. para proclamar el año del favor del Señor. There's a word for that in the scriptures. Hay una palabra en las escrituras It's refiriéndose called a eso jubilee. y se llama jubilación, jubileo. Gracias, Jubilee is jubileo. it was a customary moment of freedom. Era como costumbre un momento de libertad. Every 50 years, Cada 50 años, if someone had to become a slave, si alguien tenía que ser esclavo, maybe their family owed a certain debt to another person, si le debía a una familia algo a otra familia, and because of that debt that they could not pay, y por esa deuda que tenían que no podían pagar, they would commit themselves in service to the other se comprometían a servicio de esta otra persona for a period of time connected to the amount of debt that they owed. por un periodo de tiempo dependiendo la deuda que tenían con esa persona. Maybe they offered themselves in service for a year because of their small debt. Quizás se daban al servicio de esa persona un año por su deuda Maybe que they tenían. had a large debt and it was 10 years of Y si la deuda service. era más grande, quizás 10 años o más. Well, the Old Testament had a rule El Antiguo Testamento tenía una regla. that even if you owed a huge debt that no one could repay, Si fuera una deuda que usted tenía que era muy grande, every 50th year, cada 50 años, 50th year, whatever debts were owed cualquier deuda que usted debía needed to be forgiven. tenía que ser perdonada. So those that could never repay 50 years Y todos aquellos que no podían pagar 50 años were set free on the year of Jubilee. eran libres en el año de la What Jesus jubilación. is saying Lo que está diciendo Jesús, is that for those who are in bondage, de todos aquellos que están en deuda to sin, al pecado, to sickness, a la enfermedad, whatever it may be, de lo que sea, Jesus said, I'm coming to bring Jubilee. estoy aquí para traer Freedom. jubileo. Libertad. Freedom. Libertad. If you're going through an addiction, Si está pasando por una adicción, in Christ there is freedom. en Jesús hay If you're libertad. going through depression, Si está pasando depresión, in Christ there is en freedom. Cristo hay libertad. If you are going through Si sickness, está pasando enfermedad, in Christ there is freedom and healing. en Cristo hay Hallelujah. sanidad. Hallelujah. Aleluya. He says he came to bring good news, Él dice que Él vino a traer buenas nuevas to set free the captives. para liberar a los cautivos. Oh, that's his purpose. Ese era su propósito. So here's the thing that that changed in this moment. Y vemos aquí lo que cambió en este momento. Up until this point, we've just been talking about Jesus quoting Isaiah. Hemos estado hablando solamente cuando Jesús citaba la escritura en But Isaías. then Luke tells us something very interesting. Pero entonces vemos que Lucas nos dice algo muy interesante. Jesus sat down after he read the scroll, Se sentó Jesús después de que leyó las escrituras, el rollo, and he said something radical. y dijo algo muy radical. He said, "Today, Hoy, dijo, this scripture esta escritura is being fulfilled in your hearing." la profecía ha sido llenada hoy día. In other words, Jesus is saying these aren't just words anymore. Entonces Jesús está diciendo, estas no solo son palabras, I'm going to do this. voy a hacer esto. This is my calling. Este es mi llamado, This is my life. esta es mi vida, This is what I'm going to do. es lo que voy a hacer. I'm going to go preach the good news Voy a predicar las buenas to nuevas everyone and everywhere. a todo mundo, en todas partes. No matter what burden they're carrying, No importa la carga que esté they don't have cargando, to carry that burden ya anymore no tiene que cargar esa because carga, there's a God who loves them. porque hay un Dios que le ama. There's a God who sees them. Es un Dios que le There's ve, a God who knows que what nos they're ve going through. y sabe lo que está pasando. There's a God who can give strength when we don't have it. Hay un Dios que nos da fuerza cuando no la tenemos, There's a God who can restore joy into our que lives. puede restaurar gozo en nuestras vidas, There's a God who can give us hope when we are hopeless. que nos puede dar esperanza cuando no la tenemos. Jesus said, that's what I'm about. Ese es quien soy That's yo. who dijo I Jesús. am. Es quien soy yo. That's what I'm called to do. Y eso es lo que he sido llamado a hacer. That must have been bold for him to say that.
tomó mucho coraje para que él hiciera eso. Hey, this isn't just a 800-year-old book. Este no es un libro nomás que ha existido The Spirit is 800 still at años. work today. El Espíritu Santo todavía está He's healing, He's obrando hoy. saving, He's redeeming, He's restoring, He is equipping, He's Está- calling. Está redimiendo, sanando, llamando, restaurando. Jesus stood up and said, "The Spirit of the Lord is upon me." Dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. You want to know something? ¿Quieres saber algo? Right after Jesus said that, Después de Jesús dijo eso, his own people su propia gente from Nazareth de Nazaret tried to kill him. trató de matarlo. Can you believe that? Imagínense eso. Jesus was answering the call of God on his life, Jesús estaba acudiendo al llamado de Dios en su vida, boldly declaring what God was calling him to do, declarando lo que Dios le estaba llamando a hacer, and his own people, y su propia gente, his neighbors, sus vecinos, the uncles and the aunties of Nazareth, los tíos y tías de Nazaret, tried to kill him trataron de matarlo in that moment. en ese momento. Well, they weren't successful that day, No pudieron hacerlo ese día, but it reminds me that when God calls you, pero me recuerda que cuando Dios nos llama, not everyone will understand. no todos van a entender. Some will actually be quite mad. Unos van a estar muy enojados, But you're not looking for validation from someone else. pero no estamos buscando si la gente le vamos a caer bien o no. If the Lord has called you, Si Dios te ha llamado, we trust Him. vamos a confiar en Él. We put it in His hands. Lo ponemos en sus manos. We don't look for validation from someone else. No vamos a ver si le caemos bien o no a la gente. God calls, Dios nos llama we say yes. para... We say yes. Y entonces decimos que sí. We learn to trust Him. Aprendemos a confiar en Él, Even if we face persecution aunque nosotros nos veamos en persecución, or rejection o que nos rechacen, or ridicule, o que nos ridiculicen. we don't place our value in somebody else's opinion. No ponemos nuestro valor en la opinión de otros, We trust in God. confiamos en Dios. So today, as we prepare for a time of communion, Mientras ahora nos vamos a preparar para la comunión, I want to remind us quiero recordarnos that as Jesus welcomed the full presence of the Holy Spirit, que cuando Jesús recibe la presencia del Espíritu Santo, in the same way, de la misma manera, God is calling you Dios le está llamando a usted to experience a experimentar the anointing of the Spirit la of unción God. del Espíritu Santo. Don't run away. No corra de Él, Don't be afraid. Don't be afraid. no tenga miedo. There's nothing else like it. No hay nada más bello que eso, To fully surrender de someterse y rendirse to what God wants to do in your life. a lo que Dios quiere hacer en su vida. Jesus boldly accepted His calling, Jesús aceptó el llamado and He's calling you today. y nos está llamando hoy a nosotros. Will you accept what God is calling you to Va a today? aceptar a lo que Dios le está llamando hoy. He's already established it from the beginning of time. Desde el principio Dios estableció eso. It's not a surprise to Him, No es una sorpresa para Él, but He's waiting to see if we will receive it. pero está esperando si nosotros lo vamos a recibir. Come before Him today Venga hacia Él hoy, with this humble posture. en esta postura humilde. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. Send me. Envíame a mí. Amen. Amén.